Buenas tardes. El tema de hoy para quinto año B y quinto año C es o tiene que ver con los juicios de prescripción, la prescripción adquisitiva. Antes de hacer uso del Código de Procedimiento Civil, vamos a repasar el Código Civil, porque el Código Civil en el artículo 1952 nos dice qué es y cuál es el objeto de la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, en este caso, la propiedad. Eso es lo que buscamos, eso es lo que busca, o eso es lo que pretende el procedimiento especial de prescripción adquisitiva contemplado en el Código de Procedimiento Civil, ¿no? O de liberarse de una obligación. El capital o la exigibilidad del capital contenida en una letra de cambio prescribe a los 3 años. ¿Bien? La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Para adquirir por prescripción se necesita posesión legítima. No se puede renunciar a la prescripción sino después de adquirida. Sí, usted no puede renunciar a un derecho que no tiene. Usted renuncia a la prescripción si ésta ya había operado en su favor. Y el juez no puede suplir de oficio la prescripción. La prescripción tiene que ser alegada por la parte interesada. La renuncia a la prescripción puede ser expresa o tácita. Bueno, si a usted lo demandan por un cobro de bolívares y la letra venció en el año 80 y usted no alega la prescripción al momento de contestar, pues usted tácitamente renuncia a la prescripción y la tendrá que pagar, porque al fin y al cabo la obligación existía. De una obligación natural en la que se había convertido, usted la volvió a convertir o la volvió a transformar en una obligación con efectos jurídicos, porque usted judicialmente tenía el derecho y no lo usó. Y si usted no lo usó, es decir, se entiende que usted está reconociendo la existencia de la obligación. Entonces, ya sabemos que lo que es la prescripción, ¿no? Es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. Según el Código de Procedimiento Civil, los derechos personales prescriben a los 10 años y los derechos reales prescriben a los 20 años. En este caso, el derecho de propiedad. Como el Código en su artículo 1953 establece que para adquirir por prescripción se necesita la posesión legítima, vamos a ver qué es posesión legítima. A este efecto tenemos que ir al artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Es decir, la prescripción comienza a operar desde que nosotros nos convertimos en poseedores de esa cosa, en la forma y términos establecidos en el 771. Pero fíjense que la norma, el artículo 1953, no valora cualquier posesión a efectos de que opere la prescripción. El Código de Procedimiento Civil, para que pueda operar la prescripción, exige que esa posesión tiene que haber sido legítima. ¿Y qué es la posesión legítima? Tenemos que ir al artículo 772. La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia. Esta norma, ustedes la estudiaron cuando estaban cursando segundo año en bienes. Por tanto, sobra volverla a explicar, sobra decirles a ustedes qué significa el carácter continuo, no interrumpido, pacífico, público, no equívoco de la posesión. Pero eso sí, ustedes tienen que averiguar en la doctrina eso. ¿En qué consiste la continuidad, lo pacífico, lo no equívoco de la posesión? Porque el código me está exigiendo o me está requiriendo para que se reconozca la posesión legítima
estas condiciones: continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia. Y estos requisitos o condiciones tienen que cumplirse de manera acumulativa, no por separado, porque en caso distinto no estaríamos en presencia de la posesión pacífica. Entonces, hemos poseído, qué sé yo, esta casa, una oficina, durante 8 años. Sí, entramos porque resulta que un pariente que era propietario de la casa pues nos dio la llave y nos dijo, bueno, esténse ahí. Y durante esos 8 años hemos estado viviendo en esa casa, en ese apartamento. Nadie se ha opuesto, no hemos tenido conflictos con nadie. Los demás condominios nos reconocen como propietarios del apartamento porque somos quienes lo arreglamos, porque somos quienes pagamos el condominio. Fíjense ustedes que la posesión sería pacífica. Estaríamos inmersos dentro de los términos de los artículos 771 y 772 del Código Civil, porque solo tenemos 8 años. Para que pueda operar en nuestro favor la prescripción adquisitiva, tiene que cumplirse un requisito de ley. Esto es que haya corrido el lapso de prescripción establecido para los derechos reales. Y en esta materia, el Código Civil me exige una posesión legítima de 20 años. Razón por la cual no procedería el procedimiento declarativo de prescripción, porque falta una condición de ley: el lapso del ejercicio de esa posesión legítima. El artículo 690 dice que cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la ley 771, 772 del Código Civil y el lapso de 20 años establecido en el Código Civil a ese efecto, ¿sí?, o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible de prescripción adquisitiva, por ejemplo, una servidumbre, el interesado presentará demanda por ante el juez de primera instancia del civil, por ante el juez de primera instancia civil del lugar donde se encuentra el inmueble. Si el inmueble se encuentra aquí en Barrio Obrero, será un juez de primera instancia civil de la circunscripción judicial del Estado Táchira. Si se encuentra en Santana, igual, o en Rubio. Pero si el inmueble se encuentra en Guasdualito, entonces la competencia la tendrá un juez de primera instancia civil del Estado Apure, siempre y cuando se trate de una casa o de un inmueble ubicado dentro del plano de desarrollo urbano de la ciudad de Guasdualito. Porque si se trata de otro tipo de bien, pues la competencia puede ser diferente. La competencia material. Por ahora, conformémonos, como dice el código, la competencia le corresponde al juez civil, al juez de primera instancia civil. Por eso les hablo de un inmueble ubicado en Barrio Obrero, en el barrio La Castra, en el barrio San Carlos, en la urbanización Mérida, en el barrio Lourdes, de una casa o de una oficina o de un apartamento ubicado en Rubio, en el centro de Rubio, en el centro de Santana, frente a la Plaza Bolívar de Santana, frente a la Plaza Bolívar del Vigía o de Guasdualito. Ese es el juez, en principio, competente, el de primera instancia civil de la situación del inmueble. Si es en Guasdualito, pues será en el Estado Apure, el juez civil de la circunscripción judicial del Estado Apure. Si es en el Vigía, será el juez civil de la circunscripción judicial del Estado Mérida, independientemente de donde estén domiciliados los sujetos procesales. Y fíjense que ese procedimiento se va a resolver no en la forma ordinaria dispuesta por el Código, sino en la forma dispuesta por el Código de Procedimiento Civil para este juicio en particular.
La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de un derecho real sobre el inmueble. A ese efecto hay que ir al registro. Hay que encontrar el documento de propiedad. Hay que sacarle una copia certificada. Y ese documento de propiedad nos va a decir quiénes son los propietarios de ese inmueble. Si hay un solo propietario, se intentará la acción contra ese propietario. Pero si son varios, tiene que intentarse la acción necesariamente por mandato de la ley contra todos esos propietarios. Contra todas aquellas personas que tengan interés según ese documento en el inmueble. Porque en caso distinto tendríamos un problema de cualidad. Además, con la demanda deberá presentarse una certificación del registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas y copia certificada, como les decía, del título respectivo. Este requisito prácticamente no lo entiende un gran número de registradores, pero es un requisito establecido legalmente. Esa certificación del registrador en la cual consta el nombre, apellido y domicilio de todas las personas que aparecen en el documento, en el título. Y me dicen que no lo entienden porque el sistema automatizado del registro, el SAREN, no fue hecho supuestamente por técnicos venezolanos, sino por técnicos extranjeros. Ellos no manejaban el Código de Procedimiento Civil. Entonces, esa certificación de quiénes son las personas, ¿no?, que tienen interés en el asunto, por ejemplo, como propietarias, que debe emitir a los efectos del artículo 691 el registrador, pues no aparece en la computadora, no aparece en el sistema. Y los abogados tenemos una y otra vez que buscar explicarles a los funcionarios que el documento tiene que emitirse, que el documento es legal y que es obligación de ellos emitir ese documento a los efectos del juicio declarativo de prescripción. Algunos entienden y otros no entienden. Pura y simplemente porque si no está en el sistema, pues ellos consideran que no es obligación de ellos emitir esa certificación. La obligación, sin embargo, se le impone el artículo 691. Y aparte de ese documento, tenemos que agregar el título de propiedad de la cosa, del inmueble, en copia certificada, no en copia simple. Admitida la demanda, la citación se va a tramitar en la forma ordinaria, pero además hay que publicar un edicto. Si se publica un edicto en la forma establecida en el artículo 231, durante 60 días, 2 veces por semana. Y agotado ese lapso, entonces dentro de los 15 días siguientes, los interesados pueden acudir al tribunal a hacer valer sus derechos y ellos tomarán el juicio en el estado en que se encuentre. Vamos a ver aquí el artículo 231. El artículo 231 me dice que ese edicto llamará a quienes se crean asistidos de aquel derecho, es decir, de un derecho sobre el inmueble o objeto de la prescripción, para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de 60 días continuos ni mayor a 120. No, esto no aplica, ¿no? Pero sí aplica el hecho, es decir, que debe contener el edicto, que está en el 231, e igualmente aplica la forma de publicación en 2 periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata que indicará el juez, por lo menos durante 60 días, 2 veces por semana. Esa publicación hay que hacerla en esos términos. Durante 60 días, 2 veces por semana. Esto es lo más relevante. El contenido del edicto, que nos lo establece el 231, y la forma de publicación. Y los interesados, como dice la norma cambia aquí de alguna manera el 231, tienen que presentarse en los 15 días siguientes a realizada la última publicación. La contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado, no es la publicación del edicto, no tiene nada que ver. Es decir, los interesados, pues bueno, no son demandados.
no son demandados, tienen algún interés en el pleito. Por ejemplo, algún arrendatario, ¿no? Es decir, y es necesario preservarles el derecho. Algunos usufructuarios, ellos van para que en la sentencia se les preserve el derecho. Pero la acción como tal va dirigida contra los que aparecen como propietarios en el documento de propiedad. Y a ellos es a los que se va a demandar. Por eso los 20 días comienzan a correr desde la citación del último de ellos, ¿no? Tanto para la contestación como para los trámites siguientes se observa el procedimiento ordinario. Hasta aquí llega el procedimiento especial de prescripción adquisitiva. Porque la contestación se va a tramitar dentro de los 20 días siguientes. Y como les decía, las personas que concurran al proceso en virtud del edicto tomarán el procedimiento en el estado en que se encuentre y en ese estado harán valer todos los recursos, todos los medios de ataque y de defensa que hagan lugar en ese estado, ¿no? Y para que puedan ser admitidos en el procedimiento tienen que acompañar prueba fehaciente. Un medio de prueba fehaciente, es decir, un documento auténtico, un documento registrado. Como anotábamos hace algunos momentos, el procedimiento especial de prescripción ha abierto ya el lapso para la contestación, se va a tramitar por vía ordinaria. Y la sentencia que se emita tiene que registrarse. De esa manera queda ejecutada la sentencia. Bueno, la sentencia que declare con lugar la prescripción, porque esa sentencia es la que se va a convertir en el título de propiedad del demandante siga el juicio. Fíjense ustedes que la parte especial queda referida única y exclusivamente a los artículos 690, 691 y 692. En cuanto al objeto del procedimiento, la fijación del juez competente, los requisitos o los documentos que deben anexarse al nivel de la demanda, y en cuanto a la forma de citación, que si bien es cierto, se rige por la vía ordinaria, adicionalmente tiene que publicarse un edicto en la forma prevista en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, con la particularidad de que no se le otorga ese lapso tan largo que otorga el 231 para la vía ordinaria, sino que los interesados tienen 15 días después de la última publicación para presentarse al juicio. Y presentándose en ese juicio, ellos, para poderlo tener el juez en el juicio, tienen que acompañar un documento auténtico, un medio de prueba auténtico, e ingresarán al juicio en el estado en que éste se encuentre. No pueden pedir reposición de la causa a menos que se hayan violado derechos constitucionales. Ellos reciben el juicio en el estado en que se encuentra y en ese estado podrán hacer uso de todos los derechos, de todos los medios de defensa y ataque que les conceda la ley. El juez dicta la sentencia y como se trata de una sentencia mero declarativa, la sentencia se ejecuta mediante su inscripción en el registro público correspondiente, en el registro a donde corresponda por su ubicación el inmueble. Y esa sentencia, debidamente registrada, se tendrá entonces como documento de propiedad. Ese es, pues, el procedimiento especial de prescripción adquisitiva. Como les decía o en clases anteriores, cualquier pregunta les ruego que me la formulen por WhatsApp. El procedimiento está debidamente desarrollado, igualmente en la obra del doctor Enríquez Larroche, en materia de procedimientos especiales, y en la del doctor Rangel Romberg, en materia de procedimientos especiales. Muchas gracias.